Nunca olvidaré aquella tarde en la vecindad. El aire parecía más espeso de lo normal, como si la humedad del suelo se hubiese mezclado con un hedor rancio que salía de las alcantarillas. Era un olor metálico, parecido al hierro, pero con un dejo pútrido. Como carne podrida en verano. Cada vez que respiraba sentía un ardor en la garganta, como si tragara cenizas mezcladas con sangre coagulada. Yo me mudé con mi tía Gloria hacía poco. Ella siempre decía que la vecindad era humilde pero tranquila. Sin embargo, desde el primer día noté que algo se arrastraba en las sombras, algo que no encajaba con las risas forzadas y los gritos cotidianos de los vecinos. Y todo parecía girar alrededor de él. Del chavo. Al principio lo veía como a un niño cualquiera. Sucio, con su ropa vieja, pero aparentemente inofensivo. Sin embargo, había algo en sus ojos. No eran los de un niño travieso, ni los de un inocente hambriento. Eran opacos, casi amarillentos, y parecían brillar en la penumbra del barril donde se escondía. A veces, cuando creía que nadie lo miraba, lo veía relamiéndose los labios con lentitud, como si masticara algo invisible. Esa tarde, yo me quedé sola en el patio mientras mi tía hablaba con doña Florinda. La vecindad estaba extrañamente silenciosa. Apenas se escuchaba el zumbido de las moscas revoloteando cerca de una bolsa de basura que alguien había dejado en un rincón. El olor era nauseabundo, como vísceras descompuestas. Me acerqué con curiosidad. Y me arrepentí al instante. La bolsa estaba rota. Dentro había restos. Restos que no eran de animal. Reconocí lo que parecía un dedo humano, con la uña quebrada y llena de mugre. Estaba cubierto de larvas que se retorcían en una masa blanca y blanda, como arroz vivo. Tragué saliva, mareada, y retrocedí, apretando el estómago. No grité. No sé por qué. Tal vez porque en ese momento escuché el ruido. Un chupeteo húmedo, como el de alguien sorbiendo un caldo espeso. Giré la cabeza lentamente y lo vi. El chavo estaba sentado junto al barril, con las manos manchadas de algo oscuro. Levantaba trozos rojos y viscosos hacia su boca y los masticaba con los dientes llenos de sangre fresca que le escurría por la barbilla. Mis piernas se paralizaron. Lo miré fijamente, y él también me miró. Su sonrisa era grotesca, una mueca torcida, con las encías negras y los dientes amarillentos. No había vergüenza en su rostro, ni rastro de inocencia. Solo hambre. Intenté correr hacia la puerta, pero tropecé con una piedra. Caí de bruces al suelo, y al levantarme noté que el piso estaba pegajoso. Mis manos quedaron manchadas de un líquido oscuro, viscoso y espeso. El patio entero olía a sangre seca, como si alguien hubiera fregado con ella las paredes y luego dejado que se pudriera bajo el sol. ¿Tienes hambre, Patty?, dijo el chavo, con la voz más grave de lo normal, un murmullo ronco que no parecía de un niño. Yo no contesté. Me puse de pie y caminé hacia atrás, con el corazón retumbando en mis oídos. El chavo se levantó lentamente, chupándose los dedos, y dio un paso hacia mí. Sus zapatos chirriaban sobre el charco donde yo había caído. Entonces lo vi claramente. No eran manchas comunes. Eran huellas. Huellas de pies ensangrentados que se extendían desde la entrada de la vecindad hasta su barril. Tragué saliva. Cada huella era más oscura y más borrosa que la anterior, como si alguien hubiera sido arrastrado y desangrado poco a poco. De pronto, escuché la voz de mi tía Gloria, llamándome desde el interior de la casa. Quise responder, gritar, pero mi voz estaba atrapada en la garganta. El chavo me hizo un gesto con la mano, como pidiéndome silencio. Su mirada brillaba como la de un depredador a punto de lanzarse sobre su presa. Corrí. Corrí hacia el cuarto, sin mirar atrás, sintiendo sus pasos detrás de mí, lentos pero seguros. Cerré la puerta de golpe y me quedé temblando, con la espalda apoyada contra la madera. Afuera, el silencio era absoluto, salvo por el sonido repugnante de una lengua lamiendo algo con desesperación. Esa noche no pude dormir.
cada vez que cerraba los ojos, lo veía otra vez, devorando aquello que jamás debí presenciar. Y aunque trataba de convencerme de que había sido una alucinación, al día siguiente encontré marcas. En la puerta de nuestro cuarto, dibujadas con sangre seca, estaba la forma de una sonrisa alargada, como la suya. El chavo sabía que yo lo había visto. El chavo sabía que yo ya conocía su secreto. Y lo peor de todo es que yo también había empezado a oler la carne podrida desde mi propia cama. Esa mañana desperté con la garganta seca y un sabor amargo, metálico, como si hubiese estado lamiendo óxido durante horas. El olor a carne podrida seguía presente, pegado a mis fosas nasales como una sombra que no me dejaba respirar. Lo más terrible era que venía del patio, y cada vez que el viento soplaba, se colaba por las rendijas de la ventana. Mi tía Gloria me preparaba el desayuno cuando decidí no contarle nada. ¿Quién me iba a creer? Solo era una niña. Y todos en la vecindad trataban al chavo como a un pobre huérfano inofensivo. Nadie imaginaría lo que yo había visto. Nadie aceptaría que ese niño de gorra raída se estaba alimentando de algo prohibido. Sin embargo, mi curiosidad pudo más que el miedo. Esa tarde, cuando el sol estaba bajando y las sombras se alargaban en el suelo, salí al patio. Los vecinos no estaban. Don Ramón había salido, doña Florinda se había encerrado con Kiko, y la bruja del 71 hablaba sola en su casa. El silencio me erizaba la piel. Me acerqué al barril. Ese barril que todos creían su casa, su refugio. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que el chavo me escucharía desde donde estuviera escondido. Me incliné sobre la tapa y sentí un golpe de aire fétido, un vapor caliente que me revolvió el estómago. Era el mismo olor de la bolsa rota que había visto la tarde anterior, pero más fuerte, más denso, como si allí dentro se hubiera concentrado toda la podredumbre del mundo. Temblando, puse mis manos en los bordes y asomé la cabeza. Lo que vi dentro no era un escondite. Era un altar. Restos humanos, apilados y marchitos, formaban una montaña de carne descompuesta. Brazos desgarrados, costillas ennegrecidas, pedazos de rostro irreconocible pegados entre sí por coágulos secos. Y, entre todo aquello, pequeños huesos diminutos que parecían de niños. Con las calaveras abiertas y vacías como cascarones huecos. Las larvas se retorcían en racimos, cayendo por los bordes como gotas de arroz hirviendo. Moscas tumbaban frenéticas, posándose en los restos blandos y encharcados de sangre que parecían no secarse nunca. Me llevé una mano a la boca para no vomitar, pero el asco era insoportable. En ese momento lo escuché. No mires lo que no debes, Patty. Me giré de golpe. El chavo estaba detrás de mí, más cerca de lo que me habría gustado. Tenía las manos escondidas detrás de la espalda, pero sus uñas estaban manchadas de rojo fresco, como si acabara de hundirlas en carne viva. Me quedé helada. ¿Sabes qué pasa con los que ven dentro del barril? Susurró, ladeando la cabeza como un perro enfermo. No respondí. Mi cuerpo entero temblaba. El sudor frío me corría por la frente, pero no podía moverme. Él sonrió, mostrando los dientes amarillentos cubiertos de sangre reseca. Y entonces lo sacó. De detrás de su espalda, el chavo sostenía un trozo de carne aún sangrante, con los tendones colgando. Lo levantó hacia su boca y lo mordió, dejando escapar un chasquido repulsivo. La sangre fresca le goteó por la barbilla y cayó en el suelo, salpicando mis zapatos. Está blandita, murmuró con la boca llena, dejando escapar un hilo de saliva mezclado con coágulos. No pude soportarlo más. Salí corriendo, tropezando, tambaleándome hasta mi cuarto. Cerré la puerta y me tiré contra la cama, respirando agitadamente. Sentía que el corazón iba a salirme del pecho. Intentaba convencerme de que debía hablar con alguien. Con mi tía, con el profesor Girafales, con cualquiera. Pero algo dentro de mí me decía que nadie lo entendería.
porque mientras más pensaba en la imagen del barril, más me convencía de que todos en la vecindad ya sabían lo que ocurría. Quizá por eso nunca se acercaban demasiado al chavo. Quizá por eso lo trataban con tanta lástima. Tal vez porque ya habían visto lo mismo que yo. Pero decidieron callar. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido en la ventana. Rasguños, como uñas arañando la madera. Me levanté lentamente, con el corazón encogido, y miré hacia afuera. El chavo estaba ahí, de pie, en medio del patio, mirándome fijamente. La luna iluminaba su rostro cubierto de sangre seca, y en sus manos sostenía algo que me hizo gritar por dentro. Era un zapato pequeño, un zapato infantil manchado de rojo, con la suela aún goteando. El viento trajo consigo el hedor más insoportable que había sentido en mi vida. El olor de la muerte reciente. Y junto con ese olor, su voz. Mañana. Será tu turno, Patty. Me alejé de la ventana y me cubrí con las sábanas, temblando como nunca. No cerré los ojos en toda la noche. Y lo peor era saber que no había escapatoria. El chavo me había elegido. Desperté con los ojos ardiendo, como si los hubiera tenido abiertos toda la noche. No había dormido un segundo. La imagen del chavo, de pie bajo la luna con ese zapato ensangrentado, me taladraba la mente una y otra vez. Lo peor era que, al abrir la ventana al amanecer, el zapato ya no estaba. El patio estaba limpio. Demasiado limpio. Como si alguien hubiese fregado la sangre durante la madrugada. Mi tía Gloria me hablaba de cosas triviales, del precio de las tortillas, de lo caro que estaba el gas. Yo solo podía mover la cabeza, fingiendo escucharla, mientras mi estómago se revolvía con cada respiración. El hedor a carne muerta seguía impregnado en el aire, pero ahora parecía diluido con cloro. Una mezcla más repugnante aún. Muerte disfrazada de limpieza. Decidí hablar con alguien. El primero que encontré fue don Ramón. Estaba sentado en una esquina, reparando su pantalón con aguja e hilo. Me acerqué con pasos inseguros. Don Ramón, dije, en voz baja, mirando a mi alrededor. Yo vi algo en el barril. Él levantó la vista, con sus ojos cansados y su barba descuidada. Me observó en silencio unos segundos, como si supiera exactamente a qué me refería. Luego, bajó la voz y dijo: no te metas donde no te llaman, muchachita. Aquí. Todos aprendimos a no mirar. Pero hay cuerpos ahí. Restos humanos. Insistí, sintiendo que las lágrimas se me acumulaban. Don Ramón apretó los labios y, con un movimiento brusco, me tomó del brazo. Sus dedos huesudos se clavaron en mi piel. Si quieres vivir, olvida lo que viste. Me soltó y se alejó, sin mirarme más. Su advertencia me dejó helada. El temblor en mis manos era tan fuerte que apenas podía mantenerme de pie. Más tarde, me crucé con Kiko, que jugaba solo en el patio con su pelota. Pero no era un juego normal. La pelota estaba manchada, con un líquido oscuro que se secaba en parches sobre la tela. Cuando me acerqué, noté que olía a hierro. Sangre seca. ¿Qué tienes ahí?, pregunté, con un nudo en la garganta. Kiko sonrió de oreja a oreja, esa sonrisa tonta y exagerada de siempre, pero había algo diferente. Me mostró la pelota de cerca, y pude ver que en lugar de las costuras habituales, estaba remendada con hilos gruesos que atravesaban un trozo de cuero humano. Piel curtida, tirante, con vellos aún visibles. El chavo me la regaló, dijo, como si fuera el regalo más precioso del mundo. Retrocedí horrorizada, llevándome las manos a la boca. Él siguió jugando, riéndose, golpeando contra el suelo aquella cosa blasfema que fingía ser una pelota. El sonido del cuero humano reventando contra las piedras me provocó arcadas. Fui corriendo a buscar a mi tía. La encontré en la cocina, hablando con doña Florinda. Ellas me miraron al mismo tiempo, con esa expresión falsa de dulzura que usan los adultos cuando quieren que los niños se callen. Tía. Doña Florinda.
El chavo. Él está comiéndose cosas horribles, personas. Yo lo vi. Grité, desesperada. Doña Florinda soltó una carcajada breve, seca, que me heló la sangre. Ay, niña, siempre inventando cosas. Eso no es asunto tuyo. Mi tía bajó la mirada y murmuró. Patty, cariño. No debes hablar de eso. Aquí todos lo sabemos. Pero mientras no lo molestes, no pasará nada. Sentí que el mundo se me venía encima. ¿Cómo podían hablar con tanta calma? ¿Cómo podían aceptar algo así? Me encerré en el cuarto y lloré durante horas. Pero al anochecer, tuve que salir. Necesitaba aire. Necesitaba comprobar que no estaba perdiendo la razón. El patio estaba desierto. La luz amarillenta del foco parpadeaba, proyectando sombras distorsionadas en las paredes húmedas. Me acerqué al barril. Estaba destapado. Una mosca salió volando de su interior, zumbando enloquecida. Asomé la cabeza de nuevo. Lo que vi me hizo sentir un frío mortal recorriéndome la espalda. Los restos seguían ahí, pero ahora estaban acomodados de forma distinta. Alguien había tomado los huesos y los había colocado en círculo, como si fueran parte de un ritual. En el centro del círculo había un cráneo infantil con las cuencas vacías, y dentro de esas cuencas brillaban dos canicas azules. Los ojos de Kiko. Retrocedí con un grito ahogado, tapándome la boca para no llamar la atención. Y entonces escuché pasos. Pasos lentos, pegajosos, como si alguien caminara sobre charcos de sangre. ¿Te gustó lo que viste, Patty? Era la voz del chavo, otra vez detrás de mí. Me giré, y lo vi salir de las sombras, con los brazos cubiertos hasta el codo de sangre fresca, chorreando, goteando al suelo. Sus dientes estaban cubiertos de carne triturada, y masticaba con calma, sin dejar de mirarme. Pronto. Serás parte del barril también. Corrí hacia mi cuarto, casi sin sentir mis piernas. Cerré la puerta con seguro, pero aún así escuchaba sus risas desde el patio. Risas huecas, metálicas, que parecían venir desde el fondo del mismo infierno. Y entonces lo entendí. No estaba sola. No solo el chavo era el monstruo. Todos los vecinos eran cómplices. Ellos lo sabían. Ellos lo habían permitido. Y ahora, ellos me estaban entregando. No pude dormir otra vez. Mis sábanas estaban húmedas de sudor y lágrimas, y cada sombra que se movía en el cuarto me parecía una mano tratando de arrastrarme al barril. Cuando salió el sol, tomé una decisión. Tenía que escapar de la vecindad. Me puse un vestido limpio y unas sandalias. No quise mirar a mi tía, que seguía actuando como si todo fuera normal, cocinando un guisado cuyo olor metálico me revolvía el estómago. Cada burbuja que explotaba en la olla me recordaba el sonido de la carne hirviendo en sangre. Salí al patio. La luz del día parecía más débil ahí dentro, como si las paredes de la vecindad retuvieran la oscuridad. Caminé hacia la salida con pasos firmes, aunque por dentro temblaba. Pero al llegar al portón, lo encontré cerrado con un candado enorme que no había visto nunca. Pasé la mano por el metal. Estaba pegajoso, manchado de algo que olía a hierro rancio. Sangre seca. Me giré. El patio estaba vacío, pero sentí decenas de ojos observándome desde las ventanas y rendijas de las puertas. Cortinas que se movían, sombras que se escondían cuando intentaba ver. Entonces apareció doña Clotilde, la bruja del 71. Caminaba encorvada, con una sonrisa torcida y los labios manchados de algo oscuro. ¿A dónde vas, muñequita?, preguntó, con voz temblorosa. Necesito salir, respondí con firmeza, aunque mi voz quebraba. Tengo que irme de aquí. Ella soltó una carcajada áspera, que se transformó en tos. Al cubrirse la boca con la mano, vi claramente que entre sus dedos escurría saliva mezclada con coágulos rojos. Nadie sale, Patty. Nadie jamás ha salido. Su mirada se clavó en mí, y por un instante vi en sus pupilas un brillo de locura. O de hambre.
Retrocedí, tropezando con una piedra. Al girar, vi a don Ramón en el pasillo, bloqueando el camino. Tenía el pantalón salpicado de manchas oscuras y las uñas negras de suciedad. «Hazle caso a la señora», murmuró. «Es mejor que aceptes tu destino». Mi corazón se aceleró. El aire se volvió denso, pesado, cargado con el olor a sangre podrida que se filtraba desde el barril. Corrí hacia otra salida. La casa de doña Florinda. Toqué la puerta con desesperación. Ella abrió lentamente, con Kiko escondido detrás de su falda. Pero no era la mujer elegante y altiva que yo conocía. Tenía la boca manchada de rojo, los dientes cubiertos de restos que no eran comida común. «Pobrecita», dijo, acariciándome el rostro con una mano pegajosa y tibia. «¿De verdad creíste que alguien te ayudaría?». Me aparté bruscamente, horrorizada, mientras Kiko me mostraba aquella maldita pelota de piel humana, riéndose con un chillido agudo que me atravesaba los oídos. Retrocedí hacia el centro del patio. Las ventanas se abrieron poco a poco. Vi a todos los vecinos asomarse, como espectadores esperando un espectáculo macabro. Doña Clotilde con sus encías sangrantes, doña Florinda con su hijo, don Ramón con la mirada hundida, y mi tía Gloria con los ojos apagados, vacíos, como si ya no fuera ella misma. Y entonces lo escuché. El sonido repugnante de pasos pegajosos acercándose. El chavo emergió del barril. Su gorra estaba cubierta de sangre fresca, sus mejillas embadurnadas en restos viscosos. Llevaba en las manos un trozo de intestino que arrastraba por el suelo como si fuera un juguete. El olor era tan fuerte que sentí el vómito subirme por la garganta. «¿Ya te diste cuenta, Patty?», dijo, con su voz grave y distorsionada. «Nadie puede escapar de mí. Déjame en paz», grité, llorando, temblando. «Eres un monstruo». Él sonrió, mostrando las encías ennegrecidas. «No, Patty. Yo solo tengo hambre. Y ellos me alimentan». Señaló con la mirada a los vecinos, que lo observaban con calma, casi con devoción. No eran víctimas. Eran cómplices. Eran sus proveedores. Mi respiración se volvió errática. Intenté correr otra vez hacia el portón, pero escuché un sonido metálico. El candado se había cerrado aún más fuerte, como si alguien lo apretara desde adentro. El chavo se acercó lentamente, arrastrando ese intestino por el suelo, dejando un rastro rojo que se mezclaba con las manchas secas del patio. El barril. «Tiene hambre de ti, Patty». Me quedé paralizada. Sentía las piernas de gelatina, incapaces de responder. Los vecinos comenzaron a aplaudir suavemente, un aplauso lento y enfermizo que retumbaba en el eco del patio. El sonido era como el de carne húmeda golpeando contra carne. Sabía que estaba atrapada. Sabía que tarde o temprano, mi cuerpo acabaría dentro de ese barril, hecho pedazos, convertido en alimento. Pero no iba a rendirme tan fácilmente. Con un grito desesperado, corrí hacia el pasillo que conducía al cuarto del profesor Girafales, quien casualmente había llegado ese día para visitar a doña Florinda. Tal vez él no estuviera involucrado. Tal vez él aún pudiera ayudarme. Mientras corría, escuchaba la risa del chavo detrás de mí. Una risa hueca, llena de saliva, que se mezclaba con el repugnante sonido de huesos quebrándose. Y en mi corazón, supe que el verdadero horror apenas estaba empezando. Mis pies descalzos golpeaban contra las piedras del pasillo mientras corría, llorando y jadeando como un animal acorralado. El aire estaba denso, pegajoso, impregnado de ese olor insoportable. Carne muerta mezclada con cloro, sangre seca y podredumbre húmeda. Cada respiración me quemaba la garganta como si tragara hierro líquido. Al final del pasillo vi la silueta alta del profesor Girafales. Estaba de pie frente a la puerta de doña Florinda, con un ramo de flores marchitas en las manos. Cuando me vio, sus ojos se abrieron con sorpresa. «Niña, ¿qué te ocurre?», exclamó, inclinándose hacia mí. Corrí hacia él, sujetando su saco con desesperación. El chavo. El barril. Se come a la gente.
Todos aquí lo saben y lo esconden. Grité, sollozando, incapaz de controlarme. El profesor me miró con el rostro desencajado. Por un instante creí que me iba a creer. Pero entonces vi cómo su expresión cambiaba. Su piel se puso pálida, y su mirada se tornó rígida, casi vacía. Lentamente, dejó caer las flores, que al tocar el suelo se deshicieron en un polvo oscuro, como ceniza mezclada con insectos muertos. «No debiste decir eso, niña», murmuró, con una voz apagada. Retrocedí, confundida. En ese momento, un portazo me hizo saltar. El señor Barriga acababa de entrar al patio, sudando, con ñoño de la mano. «Vengo a cobrar la renta», gritó, como siempre, con voz ronca. El eco de sus palabras rebotó en las paredes. Y entonces sucedió. Del barril salió el chavo, pero ya no era el mismo. Su cuerpo estaba cubierto de sangre fresca, con la piel pegajosa y brillante bajo la luz amarillenta del foco. Su sonrisa era tan amplia que parecía haberle desgarrado las mejillas. De su boca colgaban tiras de carne que aún goteaban. En una mano sostenía un brazo humano mordisqueado, y en la otra, un cuchillo oxidado que no había visto antes. Todos nos quedamos paralizados. El silencio se rompió con un sonido grotesco. Un crujido húmedo cuando el chavo comenzó a masticar un trozo del brazo, escupiendo eso astillado. «Tengo hambre», susurró, con voz ronca, grave, que no pertenecía a un niño. Ñoño soltó un grito agudo y se escondió detrás de su padre. El señor Barriga, horrorizado, trató de cubrirlo con su cuerpo. «Aléjate de mi hijo», rugió, extendiendo los brazos. Pero el chavo se movió con una rapidez imposible. En un segundo ya estaba frente a él, hundiéndole el cuchillo en el estómago. El sonido fue asqueroso. Un chasquido húmedo, seguido de un borbotón de sangre caliente que salpicó mis piernas y la cara de ñoño. El señor Barriga cayó de rodillas, con los ojos desorbitados, mientras la sangre le escurría por la ropa como un río espeso. El chavo rió con un chillido infantil, hundiendo ambas manos en la herida y sacando intestinos como si fueran cuerdas viscosas. Ñoño gritó desgarradoramente, pero antes de que pudiera escapar, el chavo lo sujetó del cabello y lo arrastró al suelo. Lo puso boca abajo, aplastándole la cara contra el piso. Con la misma facilidad con la que un niño arranca las alas a una mosca, le hundió los dedos en la nuca y abrió su cabeza como si fuera un melón blando. El cráneo se partió con un crack seco, y la materia gris, mezclada con sangre espesa, se desparramó sobre el suelo. Ñoño ni siquiera tuvo tiempo de llorar más. Quedó inmóvil, con los ojos abiertos y la boca goteando baba ensangrentada. El olor era insoportable. Un hedor metálico, caliente, que se mezclaba con la bilis que subía por mi garganta. El profesor Girafales retrocedió, pálido, murmurando palabras incomprensibles. Pero el chavo giró hacia él con esa sonrisa desgarrada. «Usted será el postre». Y se lanzó sobre él. Lo embistió con tanta fuerza que el profesor cayó contra la pared, golpeándose la cabeza. Antes de que pudiera levantarse, el chavo hundió los dientes en su cuello. El sonido fue un desgarro húmedo, un chorro de sangre salpicando como una manguera rota. El profesor gritó, convulsionando, mientras su cuerpo temblaba en los brazos del niño monstruo. La sangre lo cubrió todo. El suelo, las paredes, mi vestido. Sentía cómo se pegaba a mi piel, caliente, como si me envolviera en un abrazo viscoso. Yo grité, corrí hacia el portón, golpeándolo con todas mis fuerzas. Pero el candado seguía firme, manchado con la sangre fresca que ahora goteaba desde mis manos. Detrás de mí, los aplausos comenzaron otra vez. Los vecinos observaban desde las ventanas, sonriendo, con los ojos brillando de satisfacción. «Bravo, chavo. Bravo», gritó Kiko, sosteniendo su pelota de piel ensangrentada. El chavo se giró hacia mí, su cara cubierta de sangre, sus ojos brillando en la penumbra. «Ya casi es tu turno, Patty»,
susurró, arrastrando los restos del profesor Girafales hacia el barril, como ofrenda. Caí de rodillas, temblando, llorando. La desesperación me ahogaba. Estaba atrapada en una pesadilla de carne, sangre y muerte. Y lo peor era que sabía que aún no había terminado. La vecindad quería más. El chavo quería más. Y yo. Era la siguiente. Ya no tenía fuerzas. El aire apestaba a sangre caliente y carne abierta. Cada rincón del patio estaba manchado de rojo, las piedras cubiertas con coágulos que se pegaban en mis sandalias. Me sentía atrapada en un matadero, un corral de animales sacrificados. Pero los animales éramos nosotros. El cuerpo del profesor Girafales había sido arrastrado al barril, dejando un rastro viscoso de intestinos que el chavo chupaba como si fueran fideos. El señor Barriga y Ñoño estaban esparcidos por el suelo, convertidos en un amasijo irreconocible de carne triturada. La cabeza de Ñoño se había abierto como una granada madura, y el olor a cerebro mezclado con bilis me hacía vomitar sin control. Me tambaleé hacia el centro del patio, buscando ayuda. Pero lo único que encontré fueron sus miradas. Los vecinos. Todos ellos. Doña Florinda sonreía con los labios manchados de sangre, acariciando el cabello de Kiko, que apretaba contra su pecho la pelota de piel humana. Don Ramón fumaba un cigarro, como si todo fuera una tarde cualquiera, aunque su barba estaba salpicada de trozos de carne. Doña Clotilde reía enloquecida, con las uñas negras de suciedad y sangre, lamiéndose los dedos como si fueran dulces. Y mi tía Gloria, mi propia tía, me miraba con esos ojos apagados, vacíos, mientras sostenía un cuchillo en la mano, como si estuviera dispuesta a entregarme. «Es tu turno, Patty», dijo, con una voz fría que no reconocí como suya. Grité, corrí hacia la puerta, golpeando el portón hasta sangrarme los nudillos. Pero el candado no cedía. Estaba sellado, como si la misma vecindad me hubiera encerrado para siempre. Detrás de mí, el chavo caminaba lentamente, arrastrando un oso largo y ensangrentado. Su sonrisa era tan ancha que sus mejillas parecían desgarradas hasta las orejas. Sus ojos amarillentos brillaban como carbones encendidos. «No llores, Patty», susurró, con voz grave, casi inhumana. «Dentro del barril, nunca tendrás hambre». Se lanzó hacia mí con una velocidad imposible. Sentí sus uñas clavarse en mi piel, desgarrando mi brazo. Grité con todas mis fuerzas, pero mis vecinos aplaudían, celebraban, como si fueran espectadores en un teatro sangriento. El chavo me arrastró hacia el barril. Pateaba, arañaba, intentaba escapar, pero era inútil. Mis uñas se rompieron contra el suelo, dejando marcas sangrientas en las piedras. El borde del barril estaba frente a mí, y el olor nauseabundo me golpeó de lleno. Era un pozo de carne podrida, de huesos, de ojos vacíos que parecían observarme. Me empujó dentro. Caí sobre la montaña de restos humanos. Mis manos tocaron algo blando y tibio. Una cara. El rostro sin mandíbula del profesor Girafales, aún con los ojos abiertos, mirándome en la oscuridad. Larvas me recorrieron los dedos, metiéndose entre mis uñas. Vomité, pero no había nada en mi estómago. El chavo se asomó por el borde, con su sonrisa grotesca. «Bienvenida a mi casa, Patty». Y saltó dentro conmigo. Los gritos se mezclaron con el ruido de huesos quebrándose. Sentí su boca en mi cuello, arrancándome pedazos de carne. El dolor era insoportable. Cada mordida era como fuego quemándome por dentro. Sus dedos entraban en mi abdomen, hurgando entre mis vísceras, sacando pedazos y devorándolos con ansias. Mis ojos se nublaban, pero antes de perder la conciencia, vi algo. El barril se movía. Los cuerpos dentro no eran estáticos. Brazos mutilados se alzaban, dedos crispados se retorcían, bocas abiertas murmuraban en un coro de agonía. El barril no era un simple escondite. Era un organismo vivo, una tumba hambrienta, un pozo maldito que devoraba a todos y los mantenía en una eternidad de putrefacción.
Mientras el chavo arrancaba mi rostro a mordidas, vi a mis vecinos acercarse. Uno a uno, comenzaron a trepar al barril, arrojándose dentro con risas histéricas. Kiko, don Ramón, doña Florinda, la bruja del 71, mi tía Gloria. Todos se hundieron en la carne podrida, devorados y devorando al mismo tiempo, como parte de un ritual. La oscuridad me cubrió. El olor a podredumbre era tan fuerte que lo sentía impregnado en mis huesos. Mis últimos pensamientos fueron de odio, de asco, de un terror infinito. Y entonces todo se apagó. Dicen que la vecindad sigue en pie. Que cada tanto, alguien escucha risas de niños dentro del patio vacío. Y que si te acercas al barril, aún puedes oír masticaciones húmedas, susurros, y un murmullo infantil que repite sin cesar: tengo hambre. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.